saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Sandra Milena Costa Álvarez, contadora pública de la Universidad del Valle con estudios de maestría en contabilidad de la misma universidad. Actualmente se desempeña como subgerente del área de generación de contenidos de Actualices, donde también ha laborado durante los últimos 9 años como investigadora de impuestos y estándares internacionales de información financiera. El tema que nos trae para el día de hoy: resultados y conclusiones de la gran encuesta Actualices. ¿Cómo están realmente los honorarios de los contadores públicos en Colombia? Sandra, pues muchas gracias por estar en este especial del Día del Contador y tiene la palabra. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días al doctor José Hernando y a todos los contadores que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión. Aprovecho para iniciar, igual que lo hizo el doctor Hernando, exaltando la labor de todos los profesionales que ejercemos como contadores públicos en este país. Feliz día para todos ustedes y desde Actualícese un agradecimiento muy especial, no solamente por la labor que desarrollan ustedes al interior de las organizaciones, que es una labor sumamente valiosa. Como en algún momento nos lo decía el doctor José Hernando Zuluaga, nosotros hacemos la labor, digamos, de los médicos de las organizaciones. Estamos cuidando de la salud financiera y de muchos otros tipos de salud dentro de las organizaciones. Entonces, feliz día, muchísimas gracias por la labor que adelantan cada día en sus empresas y en su labor profesional, y sobre todo muchísimas gracias por estar en este espacio, por confiar en el trabajo que hacemos desde Actualícese y por estar siempre al pendiente de cada uno de los productos o de los nuevos proyectos que iniciamos como organización, siempre pensando en elevar el nivel profesional de nosotros, los contadores públicos, y, cómo no, en hacer un poco más fácil estas labores de tanto valor que desarrollamos como contadores públicos en las organizaciones. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y feliz día. Bueno, entonces, como les comentaba Carlos, el primer objetivo que tenemos en esta celebración del Día del Contador Público es contarles a ustedes los resultados de una encuesta que ustedes también, como usuarios y suscriptores del portal, nos ayudaron a contestar y que nos van a ser de muchísima utilidad para poder plantear un escenario que es importante dejar o poner sobre la mesa y para poder empezar una discusión gremial al respecto. Es un tema que ha venido siendo muy controversial en los últimos años. Tiene que ver con el tema de los honorarios profesionales del contador público, digamos, en qué nivel están estos honorarios, cuáles son las principales dificultades que enfrentamos como contadores públicos a la hora de establecer nuestras tarifas. ¿Cuál es la perspectiva que sentimos que tienen nuestros clientes frente a ese establecimiento de los honorarios? Y en general, ¿cómo se comporta esta temática frente a algunas guías, como por ejemplo la que tenemos de el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Entonces, esta encuesta la impulsamos desde Actualícese. Nos sentimos muy agradecidos por la respuesta tan positiva y la acogida que tuvo de parte de ustedes. Logramos unas muy buenas métricas de contestación de la encuesta, y lo que vamos a hacer el día de hoy entonces es socializar con todos ustedes no solamente los resultados de la encuesta, sino los diferentes medios a través de los cuales ustedes van a poder tener acceso muy detallado a los resultados de este estudio. Entonces, iniciando de esta manera, nuestra gran encuesta nacional Actualícese, así están realmente los honorarios del contador público en Colombia. Es una encuesta que logró recolectar en total 2.125 respuestas. Fueron 2.125 contadores públicos que efectuaron la respuesta de todas las preguntas. Eran 17 preguntas, de las cuales 2 de ellas no eran de obligatoria respuesta. Ya voy a empezar a contarles un poco cómo está estructurada la encuesta y cuáles fueron los resultados finales. De esos 2.125 contadores públicos encuestados, logramos determinar que eran 891 contadores públicos, es decir, hombres, y 1.129 mujeres contadoras públicas. 105 de estos 2.125 fueron contadores públicos que no respondieron a las preguntas relacionadas con este tema de la inclinación de género, es decir,
105 respuestas en blanco con respecto a esa pregunta en particular. Así como contrastamos las cifras, 2.125 consultas o encuestas respondidas frente a 299.031 contadores públicos que a la fecha se encuentran inscritos como contadores públicos titulados. Entonces llegamos a un margen de error, a un porcentaje de margen de error en esta encuesta de aproximadamente el 2.1%. Muy bien, entonces empecemos conversando un poco sobre las limitaciones del estudio que digamos somos conscientes en efecto. La primera limitación, como es evidente en todas las encuestas en las cuales se selecciona o se obtiene acceso solamente a un grupo reducido y no a todo el universo de la población, pues la primera limitante viene a ser la cantidad de personas que en efecto responden la encuesta. Por eso, como lo vimos en la diapositiva anterior, hemos calculado un margen de error del 2.1% al contrastar el universo posible de la encuesta con la cantidad de respuestas que recibimos finalmente. La segunda limitación que en efecto reconocemos en la encuesta y que debe tenerse en cuenta a la hora de mirar los resultados de las respuestas y el análisis de los datos es, digamos, la segmentación del tipo de público que responde la encuesta Actualícese, ¿cierto? Porque en efecto creemos o tenemos la idea desde el portal que el tema de los honorarios de los contadores públicos no puede en definitiva una cuestión estática. No podemos hablar de una única tarifa ni por sector ni por tipo de actividad a ejecutar, porque las labores que ejercemos como contadores públicos tienen, digamos, un abanico de posibilidades muy grandes dependiendo, como vuelvo y lo repito, de la organización en la que estemos, el sector en el que estemos y cómo no el tamaño, digamos, del contribuyente o del cliente que estamos asesorando y las particularidades como tal que hacen más fácil o más compleja la realización de un encargo de prestación de servicios como contadores públicos, dependiendo si la organización lleva adecuadamente sus cuentas mediante un sistema contable o si se trata de una persona natural sin contabilidad. Todo este tipo de cosas pues van a hacer que las tarifas de los contadores públicos tengan que ser una cuestión variable. Entonces, la primera cuestión que queremos aclarar es que nosotros partimos de una segmentación previa, digámoslo así, y es la segmentación del tipo de público que siempre está constantemente consultando nuestros contenidos. Y ese tipo de público pues se suscribe de igual manera a el tipo o a la mayoría, a la distribución mayoritaria de las organizaciones en Colombia. Entonces, así como en Colombia la mayoría de las organizaciones son pequeñas y medianas empresas, pues de igual manera la mayor cantidad de los contadores públicos que se suscriben a los servicios de Actualícese están enfocados también en este tipo de organizaciones, pequeñas y medianas empresas. Entonces, digamos que partimos de esa segmentación previa que, si bien no es totalitaria, sí nos daba unas características previas para poder, digamos, enfocar las preguntas que se desarrollaron dentro de la encuesta. Otra de las segundas limitaciones de este estudio nos la hicieron saber ustedes mismos a través de los comentarios que podían dejar en la encuesta y tenía que ver con el requisito de que era obligatorio responder a todas las preguntas que indagaban por diferentes actividades de prestación de servicios o de vinculación mediante contrato de trabajo a diferentes actividades que podría ejercer un contador público. Entonces, la restricción en ese caso podría ser que algún encuestado pues en efecto no haya elaborado o prestado alguno de los servicios por los que les estábamos consultando. En esa limitación podrían haber como dos perspectivas de análisis, digamos, en la que podríamos como irnos por el lado no tan positivo, podríamos decir que esta restricción de la encuesta podría generar un sesgo en el análisis de los datos al obligar al contador público a responder por situaciones ante las que nunca se ha visto enfrentado. Pero del otro lado tenemos la perspectiva desde la que formulamos la encuesta desde Actualícese y es pensando en que si bien puede que nunca como contadores públicos hayamos ejercido en determinada actividad por la que nos consultaba la encuesta,
Pues esto, sí, este ejercicio nos motivaba a pensar en cuál sería el monto de los honorarios por el cual yo como contador público estaría dispuesto en el futuro a prestar ese servicio en particular. Entonces, si bien todas las respuestas fueron obligatorias, el análisis vamos a enfocarlo hacia esa perspectiva, en tanto que si bien algún contador no ha prestado ese tipo de servicios, la respuesta que marcó en la encuesta sería el monto mínimo por el cual él ha reflexionado que podría prestar sus servicios en un futuro de darse una situación de una solicitud de un cliente relacionado con esa actividad. Antes de que continuemos entonces ahora sí con los resultados de la encuesta, permítanme, quiero mostrarles los medios a través de los cuales ustedes van a poder acceder para profundizar en los resultados de la encuesta. El primer medio es nuestra revista Actualícese del mes de marzo, que acaba de salir al aire justamente esta mañana. Esta revista va a ser una publicación gratuita este mes para todos los usuarios de Actualícese, es decir, tanto suscriptores de suscripción básica, oro o platino, pero también para los suscriptores que nos consultan sin estar afiliados a ninguna de estas suscripciones. Entonces, reitero, la revista este mes es un regalo de nosotros para ustedes, es un producto gratuito y van a poder acceder a él de la siguiente manera. Vamos a abrir la página de Actualícese, actualícese.com, y una vez estén aquí en la página, demos un segundo a que cargue. Vamos a irnos a la opción Lo último, que aparece aquí en el menú de la parte de arriba, y en Lo último vamos a buscar publicaciones. Dentro del submenú de publicaciones nos vamos a ubicar en la opción Revistas. Cuando ustedes abran este catálogo van a encontrar todas las revistas que desde Actualice hemos generado a lo largo de los años, pero la primera que les va a salir pues es la más reciente, que es nuestra edición número 136, Honorarios del Contador Público, una reflexión gremial urgente para el 2023. Haciendo entonces clic sobre esta publicación, ustedes van a poder acceder al post y efectivamente descargar el PDF con hacer clic aquí en este botoncito azul. Demos un segundito más, el portal va el PDF con la revista a la que ustedes tendrán acceso de manera completamente gratuita. En esta revista van a encontrar digamos una variedad de información importante de Actualícese. Van a encontrar, por ejemplo, los vencimientos de los próximos 2 meses en materia de calendario tributario. También van a encontrar la planeación de los consultorios Actualícese y de las conferencias que hacemos diariamente. Y aquí, a partir de la página número 5, van a encontrar el especial de Honorarios del Contador Público, una reflexión gremial urgente. En este informe especial van a encontrar en la primera parte una serie de consejos de algunos contadores públicos que quisieron participar con mayor profundidad con nosotros en esta encuesta y que nos dan una tips y de herramientas para hacer la perfilación de los clientes y posteriormente poder establecer de una manera más justa el monto de los honorarios de los contadores públicos. Algunas de las personas que participaron en esta primera parte del informe especial y que salen aquí, digamos, sus opiniones de manera escrita, también nos van a estar acompañando más tarde en la programación que tenemos para la celebración del Día del Contador, con conferencias donde también vamos a seguir profundizando en este tema de los honorarios y en algunos tips o recomendaciones para poder establecer de manera correcta un valor justo por nuestro trabajo. Más adelante, en la página 8, nuestro informe especial pasa a su segunda parte, en la cual vamos a hablar ahora sí con detalle de los resultados de la encuesta. Entonces, permítanme regresar a mi presentación en PowerPoint. Pausa. La segunda, digamos, el segundo canal o la segunda herramienta con la cual ustedes van a poder tener acceso en profundidad a los resultados de la encuesta, la van a poder descargar si avanzan en el informe especial hasta la página número 16. Aquí, al finalizar la página número 16, van a encontrar un Excel interactivo sobre los resultados de la encuesta. Si quieren ir haciéndole seguimiento a lo que vamos a conversar aquí, los invito a que accedan y descarguen de una vez este Excel. Haciendo clic en Ingresa aquí, entonces vamos a llegar a esta página
del portal Actualícese, en el cual van a poder también de manera gratuita, no está limitado ni a las suscripciones Actualícese, sino a toda la comunidad, está abierto a toda la comunidad. Van a poder descargar este Excel, yo ya lo tengo descargado en mi computador, en el cual ustedes van a poder aplicar algunos filtros que ya les voy a explicar cómo funcionan y mirar en mucho más detalle, digamos, los resultados que esta encuesta nos permite ir analizando. Empecemos entonces con los resultados como tal de la encuesta. La primera cuestión que es importante destacar es, digamos, la distribución de la población que respondió a la encuesta. La primera pregunta que nosotros hicimos tenía que ver con el nivel de formación más alto que tenían los contadores públicos que respondieron nuestra encuesta. Entonces, como podrán ver aquí, el 77.4% de los contadores públicos encuestados respondió que tiene un título profesional de pregrado finalizado. De igual manera, esta franja verde, que corresponde al 5.69% de los encuestados, corresponde a estudiantes que aún están cursando sus estudios de pregrado. El 15.72% de la población que respondió a la encuesta tiene estudios de maestría y ya en unos porcentajes mucho más pequeños, el 0.80% tiene nivel de formación de doctor y el 0.75% de la muestra tiene el nivel de estudios en grado postdoctoral. Este es uno de los filtros que ahorita voy a indicarles en el Excel, me voy a pasar acá, que van a ser determinantes para que podamos hacer cruces de la información mirando dos factores, o bueno, tres factores determinantes. Este es el Excel que les indiqué que pueden descargar, y en este Excel ustedes van a poder aplicar filtros para mirar los resultados de la encuesta dependiendo de tres características particulares. La primera, vamos a poder filtrar según el nivel de formación, que es este primer segmento. En el segmento número 2 vamos a poder filtrar la información y las respuestas dependiendo del género del encuestado, si es hombre o mujer, o si se refiere a las personas que no respondieron esta pregunta. Y en el segmento número 3 vamos a tener la posibilidad de filtrar según el nivel de seguridad que manifestaron los encuestados que sentían al momento de establecer su nivel de honorarios. Entonces, voy a empezar porque miremos, por ejemplo, miremos esta relación que es el nivel de seguridad que sienten nuestros profesionales contables a la hora de establecer sus honorarios, dependiendo del nivel de formación de los mismos. Entonces, la pregunta respecto al nivel de seguridad que sienten los contadores públicos al cobrar es la pregunta número 2. Voy a hacer acá un poco de zoom. Entonces, fíjense que aquí en nuestros filtros de este Excel por segmentos están activadas todas las opciones, por lo tanto estamos viendo el 100% de la muestra o del universo, es decir, las respuestas de los 2.125 contadores públicos. A esta pregunta número 2 sobre cuál de las siguientes expresiones representa mejor tus sentimientos al momento de determinar el costo de tus servicios, el 62% de la población, es decir, la mayoría, siente seguridad, siente un nivel de seguridad y concluye que si algún cliente considera que su precio es demasiado alto, pues en efecto ese no es un cliente correcto para el contador y es mejor que elija de alguna manera otra asesoría profesional con otra persona que se adapte a sus requerimientos. Y un 38% indica que establecer esos honorarios le genera sentimientos negativos, que cuando debe establecer tarifas siente preocupación, ansiedad o miedo, porque de alguna manera experiencias previas tal vez lo pueden llevar a pensar que el cliente va a sentir sus tarifas como un intento de usura. Esta es la respuesta general, pero permítanme mostrarles cómo funciona el Excel. Si nosotros quisiéramos ver este mismo comportamiento de la pregunta 1 o 2, limitado solamente a un tipo de nivel de formación, entonces, por ejemplo, podríamos seleccionar ver solamente las respuestas de los profesionales con pregrado finalizado. Cuando yo le doy clic en el filtro a profesional con pregrado finalizado, mi pregunta número 1
1, que es el nivel de formación, se vuelve 100% azul, que corresponde a los profesionales con pregrado finalizado. Y mi pregunta número 2 sobre los sentimientos que nos genera establecer una tarifa de servicios, entonces cambiaron. Ya tenemos un 60% de seguridad y un 40% de inseguridad. Y fíjense lo que pasa si escalamos un nivel de formación más arriba. Ya no quiero ver profesional con pregrado finalizado, sino que quiero ver, por ejemplo, magísters. Cuando cambio el nivel de formación de magíster, mire lo que pasa. Ya el nivel de seguridad aumenta al 70% y el de inseguridad disminuye a un 30%. Si nosotros volvemos entonces aquí a la presentación en PowerPoint que quiero mostrarles, he trazado ya una línea general de tendencia con estos cambios que hicimos en el Excel para filtrar la información. Y lo que observamos es que a mayor nivel de formación del contador público, afortunadamente también se gana una mayor seguridad a la hora de determinar el valor del monto de los honorarios. Entonces, la línea tiende a ser incremental, a ser positiva y digamos una mejoría frente a ese tema de la seguridad. Sin embargo, solamente en el último segmento, es decir, en el paso de doctor a grado postdoctoral, pues la línea decayó en tanto que solamente el 69% de los encuestados que manifestaron tener un grado postdoctoral indicaron sentirse seguros a la hora de establecer sus honorarios como contadores públicos. Entonces, en términos generales, podemos observar que esta línea de tendencia es positiva en la medida en que a mayor a mayor nivel de formación, mayor es la seguridad que también sentimos como contadores públicos para determinar el monto de nuestros honorarios. Esta pregunta, para que ustedes luego en casa puedan seguir explorando, también podemos empezarla a limitar, por ejemplo, por el género de los encuestados. Entonces tenemos dos opciones. Yo puedo revisar en el Excel los profesionales con pregrado finalizado que además indicaron solamente ser mujeres. Y entonces aquí me dice que el 53% de las mujeres con pregrado finalizado se sienten seguras a la hora de establecer sus honorarios. Pero si lo cambiamos a la categoría de hombres con pregrado finalizado, miren que este porcentaje crece significativamente a un 69%. Entonces aquí empezamos también a ver una tendencia que va a ser muy importante en esta encuesta, que tiene que ver con las diferencias tanto en la remuneración como en los sentimientos y en la perspectiva que tenemos sobre el tema de los honorarios dependiendo de nuestra condición de hombre o de mujer. Y van a observar ustedes al explorar los resultados y a leer el informe completo que dejamos disponible en el informe especial, que, digamos, el tema de género sí está influyendo significativamente, no solo en los sentimientos que le genera el contador cobrar, sino en las tarifas efectivas que están recibiendo los contadores públicos como remuneraciones y que terminan siendo dispares dependiendo de si se trata de un hombre o de una mujer contadora pública. Muy bien, ustedes pueden utilizar este Excel, descargarlo, explorarlo, mirar todas las posibilidades de los filtros y así van a poder obtener muchísima más información en profundidad que les sea de interés. Si ustedes quieren marcar, hago aquí un paréntesis técnico, si ustedes quieren seleccionar varias opciones dentro de los filtros, entonces deben activar esta casillita de los chulitos que aparece aquí y así voy a poder seleccionar varios segmentos. Entonces yo podría seleccionar, por ejemplo, profesional con pregrado finalizado y con magíster, solamente esos dos niveles de formación, y decir que quiero mirar todos los géneros, que no me importa si es hombre o mujer, quiero mirar el tema completo. Y fíjense que todos los gráficos con cada una de las preguntas de esta encuesta van variando dependiendo de los filtros que yo voy haciendo aquí. Si solamente quiero mirar mujeres, selecciono mujeres y los cuadros, los gráficos, pues se actualizarán automáticamente. Entonces, este Excel es un Excel muy interactivo que tiene la finalidad de que ustedes mismos puedan explorar a mayor profundidad los resultados. Si seguimos entonces avanzando con la encuesta, la segunda pregunta
La tercera pregunta que nosotros realizamos en la encuesta era la siguiente. Una vez se ha informado el costo de los servicios, ¿con qué frecuencia el cliente denota un desacuerdo por considerarlo un valor muy exagerado? Entonces, aquí este filtro, el filtro está funcionando al 100%, es decir, tenemos el 100% de la muestra y la respuesta, digamos, más reiterativa es este 45% azul, que significa algunas veces. Y ya que el 5%, solamente el 5% de los encuestados respondió a la opción nunca, la conclusión a la que llegamos es a que el otro 95% de toda la base de datos que respondió a esta encuesta, el 95% de los contadores públicos se han enfrentado por lo menos una vez a un cliente que le indica que el valor de sus honorarios es exagerado o que no tiene la disposición de pagar ese monto que el contador público ha establecido como el valor de sus honorarios. Esto es un porcentaje bastante elevado y un punto que sería muy interesante de analizar a más detalle, porque que el 95% de los contadores públicos que responden la encuesta hayan sido controvertidos en el valor de sus honorarios, pues da cuenta de que el mercado de alguna manera tiene una perspectiva tal vez de menor valoración de la labor que ejercemos como contadores públicos dentro de las organizaciones. Miremos si esta situación cambia un poco por ubicarme como hombre o como mujer. Entonces, si restringimos las respuestas solamente a los contadores públicos hombres, vemos que el 45% de los contadores públicos hombres dice que algunas veces ha sido controvertido con respecto al valor de sus honorarios. Pero si lo ubicamos como mujer, entonces las mujeres dicen que el 44% algunas veces ha sido controvertida y el 38% nos dice que casi siempre ha sido controvertida. Aquí digamos que el indicador que más claridad nos da para analizar esta respuesta con mayor facilidad es el de la línea negra. Solo el 4% de las mujeres contadoras públicas jamás ha sido controvertida por el valor de sus honorarios y solamente el 7% de los contadores públicos hombres jamás ha sido controvertido por el valor de sus honorarios. En conclusión, las mujeres suelen ser controvertidas, digamos, un poco más cada vez que establecen el valor de sus honorarios que la frecuencia con la que esto ocurre para los contadores públicos, que son hombres. Muy bien, en la pregunta número 4 nosotros le formulamos la pregunta a nuestros contadores y usuarios sobre cuál de las siguientes expresiones iba a reflejar mejor los sentimientos que sentía cuando ya había pactado una tarifa de servicios con sus clientes. Voy a modificar aquí el filtro para que primero lo veamos al 100% de la muestra y el 100% de la muestra me indica, aquí ya estamos, que el 43% de los contadores encuestados se siente inconforme porque sabe que el valor de su servicio, el valor final que tuvo que establecer por su servicio, no está reconociendo la verdadera valía del trabajo que realizó. El 39% de los contadores dice que se sentía orgulloso, se sentía tranquilo y orgulloso de la tarifa establecida. Este 39% fueron 823 contadores públicos. Y dicen que saben que el valor que establecieron por sus honorarios, pues en efecto correspondía a un servicio de calidad que él iba a ofrecer. Por su parte, el 18% del total de los contadores encuestados, que son 385 contadores, dijo que de alguna manera se sentía insatisfecho porque una vez establecidos los honorarios pensaba que debió haber insistido en una tarifa más alta. Si hacemos el cambio para mirar solamente, por ejemplo, por el tema de género, entonces vamos a ver que el 48% de los hombres contadores públicos se siente muy tranquilo después de haber establecido una tarifa. Pero si nos vamos a mirarlo desde el filtro de mujer, este porcentaje me cambia significativamente, pues las mujeres solamente se sienten tranquilas
en un 31%. Y para este caso, el 49%, que es la respuesta más popular entre las mujeres contadoras públicas, se sienten inconformes porque siente que el valor de su servicio que finalmente lograron acordar con el cliente, pues no reconoce la valía del trabajo que han realizado. Entonces, aquí, desde el tema de la perspectiva de género, vamos evidenciando que, digamos, los sentimientos, tanto que tienen los contadores al establecer los costos de sus servicios profesionales, como el sentimiento que les queda cuando ya lo han establecido y han tenido que, digamos, hacer la negociación con el cliente, pues tiende a ser muy diferente dependiendo de si el contador público es un hombre o es una mujer. Permítanme avanzar a la pregunta número 5, que la van a encontrar un poco más abajo. Y esta pregunta tiene que ver con la frecuencia con la que el contador público siente o se encuentra, perdón, con clientes que no pagan el valor de sus honorarios una vez han prestado los servicios. Y esta es una pregunta, bueno, bastante interesante, porque no debería ocurrir. Una vez el contador ha prestado con efectividad sus servicios profesionales, pues se espera que el cliente haga el pago correcto de sus honorarios. Sin embargo, como pueden ver aquí, no tenemos ningún filtro, por lo tanto estamos viendo el 100% de la muestra. De los 2.125 contadores públicos que respondieron a esta encuesta, solamente el 20% indicó nunca haberse encontrado ante una situación en la cual un cliente se negara a pagar sus honorarios. Eso quiere decir que el 80% restante de los contadores públicos se ha enfrentado por lo menos una vez a un cliente que una vez ha obtenido el servicio solicitado, se ha negado a hacer el pago correspondiente a los honorarios del contador público. Es otra de las cuestiones que nos interesa resaltar desde Actualícese y que consideramos que debemos poner sobre la mesa en el debate gremial, porque tiene que ver muchísimo con la lucha que llevamos desarrollando como contadores públicos durante años para poder lograr la dignificación de la profesión contable y poder cambiar un poco eso que el profesor Mauricio Gómez Villegas decía la semana pasada, hace muy poquito en una entrevista con Actualícese, y era la creación de una cultura contable. Necesitamos poder entender como contadores públicos cuál es la mejor forma de mostrar la valía de nuestro trabajo entre las organizaciones y mostrarle al contribuyente o a la persona que estamos asesorando en servicios contables o de cualquier tipo, pues en efecto, cuál es la utilidad de la contabilidad en las organizaciones y en la sociedad y cuál es el verdadero papel que ejercemos como contadores ante esas dimensiones, tanto la sociedad como la organización, que en definitiva no podemos segmentar solamente al cumplimiento de obligaciones de carácter legal y reglamentario. Muy bien. Con esta pregunta podemos pasar a las preguntas 6 y 7, que son las preguntas que al inicio les indicaba que nos ayudaron a segmentar la muestra dependiendo del nivel del género del contador o la contadora pública que respondía a la encuesta. ¿Por qué podíamos obtener este dato? Porque en la pregunta número 6 les preguntamos solamente a las mujeres contadoras públicas si sentía que sus honorarios eran más bajos solamente por el hecho de ser mujer. Y le preguntamos a los hombres contadores públicos si sentían que su condición de hombre tal vez podía facilitar el establecimiento de las tarifas sin enfrentar una mayor discusión, y esto a raíz de su condición de género por ser hombres. Entonces, estas dos preguntas las habíamos indicado, las dejamos con la indicación de que solamente se respondía o la una o la otra dependiendo del género del encuestado. En total tuvimos 92 respuestas que se acogieron respondieron tanto a la pregunta 6 como a la pregunta 7. Por esa razón, 92 respuestas fueron consideradas nulas al depurar la base de datos. Y habían 13 respuestas que no respondieron ni la pregunta 6 ni la pregunta 7. Así, entonces, es que llegamos a las 105 respuestas que les mostraba ahorita en la diapositiva 1, que depuramos en esta encuesta, y estos 105
encuestados sin identificación no fueron tenidos en cuenta en el universo de las preguntas 6 y 7. Es decir, mientras que para todas las preguntas de la encuesta el universo fueron 2.125 encuestados, para estas preguntas 6 y 7 en particular, el universo se disminuye a 2.020 encuestados. No estamos teniendo en cuenta a los 105 que no respondieron a estas preguntas o que las respondieron duplicadamente. Muy bien, miremos, del total de mujeres que respondió la encuesta a la pregunta número 6, esas mujeres me dicen el 55% que sí siente que sus honorarios cambian por su condición de ser mujer y que cambian hacia abajo, es decir, que suelen ser inferiores por su condición de género. Por el contrario, cuando miramos las respuestas de nuestros contadores públicos hombres, el 84% de los contadores públicos, que es la gran mayoría, consideraron que la condición de género no tiene ningún impacto a la hora de determinar los honorarios profesionales de contador público. Esta es otra discusión que valdría la pena analizar con mucha mayor profundidad, porque en general, y no solamente para la profesión contable y tampoco solamente en nuestro país, esta es una situación que diferentes estudios han evaluado en múltiples latitudes y profesiones. Digamos que existen pruebas empíricas que permiten determinar que en efecto la remuneración de las mujeres en diferentes países y diferentes profesiones suele ser inferior a la de los hombres. Pero también muchas de estos estudios demuestran que hay una disparidad en la perspectiva. Es decir, mientras las mujeres sí sienten esta diferencia, los hombres parecían ignorarla. Entonces, nos vale mucho la pena poder analizar con mayor profundidad esta temática. Seguramente tendremos espacios más adelante en el cual vamos a poder seguir conversando al respecto en las conferencias que tenemos con el doctor José Hernando Zuluaga y con nuestro compañero Carlos Cervera. En el informe que ustedes podrán encontrar en la revista Actualícese, por ejemplo, nosotros hemos dejado aquí hipervinculado en la página número 11 uno de los estudios que nuestro equipo editorial estuvo revisando cuando estuvo proyectando esta encuesta. Y ese estudio es un estudio de Gloria Valero, Ruth Patiño y Hasblady Vargas, un estudio del año 2020 que fue publicado en la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia, y es un estudio que se llama Feminilización y Feminización de la Profesión Contable en Colombia. Y básicamente es un estudio que nos permite analizar cómo el contexto profesional de los contadores públicos en particular con los años y a partir de otros estudios, pues puede mostrarse que tiende a cambiar significativamente frente a la calidad laboral, dependiendo de si se trata de un hombre o de una mujer. Y como este trabajo que nosotros quisimos citar aquí para que ustedes lo puedan consultar, hay muchas otras fuentes que además podrán profundizarlas, por ejemplo, haciendo investigación en bola de nieve al revisar el material bibliográfico que aparece citado en esta investigación en particular. Continuemos entonces con los resultados de la encuesta. Como les decía, ustedes van a poder continuar explorando los resultados con mucho más detalle dentro del informe especial que les incluimos en la revista de manera escrita, y también siguiendo, digamos, continuando aquí con la exploración de estos filtros y viendo cómo cambian las respuestas dependiendo de los filtros que vayamos analizando. Ya por el tiempo que nos queda, en el siguiente punto en el que me quiero concentrar es ya en las preguntas específicas que tienen que ver ahora sí con el monto de los honorarios. ¿Cuánto están cobrando nuestros contadores públicos por determinados tipos de asesoría o de servicio profesional? Entonces, aquí en la hoja de resultados están todos los gráficos que resumen los resultados de todas las preguntas de la encuesta. Pero en estas hojas hemos sacado solamente aparte, para que lo puedan ver más detalladamente, los resultados de las tarifas de honorarios por tipo de asesoría o por tipo de servicio profesional. Entonces vamos a mirar primero en esta hoja los resultados de los honorarios de los contadores públicos en el área contable y financiera.
Para el área contable y financiera, nosotros indagamos a nuestros contadores sobre cuál era el costo que solían establecer para cobrar, por ejemplo, la elaboración y suscripción de certificados de ingresos, la certificación de estados financieros, la elaboración de dictámenes, la elaboración de opiniones profesionales distintas al dictamen, las asesorías financieras, la elaboración de estados de costos y la organización e implementación de sistemas contables. Estas tres primeras columnas, la B, la C y la D, ustedes van a poder observar los resultados numéricamente y al frente, aquí voy a reducir un poquito el zoom, aquí al frente van a poder observar los resultados pues ya graficados, que es una manera un poco más sencilla de ver los resultados. Denme un segundito, lo acomodamos un poco mejor, menos zoom para que se vea completo. Bueno, yo sé que se ve un poco pequeño porque son bastantes datos, pero ustedes ya pueden descargar el Excel para que lo puedan mirar de un poco más cerca. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en esta primera columna que tenemos la elaboración y suscripción de certificados de ingresos, el 87% de los contadores públicos, que es esta primera barra en azul, me dice que el costo suele ser inferior a 500,000 pesos. Y fíjense que las tarifas van como en una escalera, van hacia abajo. Entonces, miren, fíjense que van hacia abajo, es decir, que la tarifa más popular es menos de 500,000, luego así un poquito de contadores públicos cobran en esa actividad entre 500,000 y 1,000,000. Otro porcentaje más pequeño aún cobra entre 1,300,000 pesos, otro más chiquito, pues cobran de ahí en adelante por elaboración y suscripción de certificados de ingresos. Entonces, en general, la mayoría de los contadores públicos cobran menos de 500,000 por un certificado de ingresos y va disminuyendo el porcentaje de contadores que cobran más de eso. Y lo mismo ocurre con la certificación de estados financieros. La mayor cantidad de la base de datos respondió que cobraba menos de 500,000 pesos por este servicio. En el dictamen de estados financieros, los costos están muy parejos. Un 30% indica cobrar menos de 500,000, un 31% de la muestra indicó que cobraba entre 500,000 pesos y 1,000,000, y un 27% de los encuestados indicó que cobraba entre 1,000,000 de pesos y 3 millones de pesos por el dictamen de los estados financieros. Entonces, si ustedes observan, los resultados, perdón, se me fue muy lejos, los resultados generales de esta encuesta, podemos observar que en los servicios del área contable y financiera, el servicio que mejores salarios o remuneraciones representa para los contadores públicos es esta lineacita negra que estamos viendo aquí, que es la organización e implementación de sistemas de información contable, en el cual la mayoría de los contadores públicos, que en este caso fue un 33%, indicaron cobrar entre 1 y 3 millones de pesos. Entonces, en servicios del área contable y financiera, esta es la actividad que mayores ingresos le suele generar a los contadores públicos que respondieron a esta encuesta. El mismo análisis lo vamos a poder hacer en el área tributaria. Entonces, en el área tributaria nosotros les preguntamos a los contadores por los honorarios que cobran por elaborar declaraciones de IVA, renta de personas naturales, renta de personas jurídicas, declaraciones anuales del régimen simple, declaraciones de retención en la fuente, elaboración de planeaciones tributarias y respuesta a requerimientos de la DIAN. Nuevamente, si nos vamos a nuestro gráfico, podemos observar que en la mayoría de las actividades que planteamos, la respuesta más popular es la primera barrita, que es la barrita correspondiente a menos de 500,000 pesos. Entonces, la mayoría de los contadores cobran menos de 500,000 por una declaración de IVA, menos de 500,000 pesos por una declaración de renta de una persona natural y menos de 500,000 pesos por una declaración de retención en la fuente, por ejemplo. Ahora,
Aquí acabo de recordar otra situación que es bastante interesante que ustedes la tengan en cuenta y la van a poder encontrar dentro del informe que dejamos en la revista Actualícese, y es que resulta que una de las preguntas tiene que ver con el método de cobro más popular que tienen los contadores públicos al establecer el monto de sus servicios. Y nos llamó muchísimo la atención que entre las opciones de método de cobro, tanto para el área tributaria como para las demás áreas, la respuesta más popular es esta que dice un monto fijo previamente determinado por mí e independiente de los montos declarados o independiente del nivel, espérenme, lo bajo un poquito más aquí para poderlo ver completo, independientemente del nivel o de la tarea a realizar. Es decir, tanto en el área tributaria como en las otras áreas, la mayoría de nuestros encuestados nos indicó que ya tiene previamente establecida una escala de tarifas y que esa escala de tarifas responde al tipo de actividad más que al nivel de dificultad o al sector en el que se encuentra suscrita esa actividad. Es decir, lo que entendemos de los resultados de la encuesta es que los contadores públicos, la mayoría de nuestros contadores públicos, tienen una tarifa fija, por ejemplo, para realizar una declaración de renta de una persona natural, y que esa tarifa no varía porque la persona natural tenga menos o más ingresos, y tampoco varía por el nivel de dificultad, como por ejemplo, si la declaración de renta es la de un simple, digámoslo, solamente un asalariado, que sus ingresos pues están fácilmente determinables en el formulario 220 que le da la organización que lo contrata, y no cambia si por el otro lado se trata de un cliente que de pronto es independiente, tiene rentas de capital, además recibe ingresos como comerciante, tiene, digamos, un escenario, digamos, más complejo de realización de la declaración. Esto nos llamó muchísimo la atención porque nosotros teníamos la perspectiva a que en efecto los honorarios profesionales del contador público pues no pueden ser una tarifa estática y que por lo tanto deberían variar dependiendo del tipo de servicio. Sin embargo, la mayoría de los contadores que respondieron a nuestra encuesta nos dieron pista de una metodología muy diferente a la hora de establecer el monto de sus honorarios. Se nos va acabando un poco el tiempo, me permito invitarlos a que exploren con más tiempo este Excel y que no pierdan la oportunidad de descargar el informe especial que está dentro de la revista Actualícese de este mes. Y quiero finalizar volviendo nuevamente entonces aquí a nuestra presentación, y es a un contraste que hicimos de las respuestas de los contadores públicos que nos ayudaron en este sondeo versus las tarifas que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos sugirió por allá en el año 2009 como recomendación de tarifas a cobrar. Entonces, fíjense en este caso, el gráfico que están observando en pantalla, la línea azul corresponde a los honorarios que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomienda, y la línea verde está trazando los honorarios que nuestros contadores públicos nos indicaron que con más frecuencia están logrando cobrar, aún, digamos, enfrentándose a clientes que o no les pagan o que la mayoría de las veces controvierten el valor de sus honorarios. Fíjense que la diferencia es abismal. En ningún momento hay ni siquiera una cercanía en estas dos líneas de tendencia. No hay ninguna actividad profesional, en este caso de los honorarios, en la que las tarifas reales, digamos, coincidan con la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces hay una disparidad enorme que vale la pena discutir y trabajar a nivel gremial para poder nuevamente, insisto, seguir como contadores públicos en el trabajo de la dignificación de la profesión contable. Este mismo gráfico lo hicimos para la parte de salarios, dado que también le habíamos preguntado a nuestros contadores públicos cuáles son los salarios que ha escuchado o ha visto en diferentes ofertas laborales o que efectivamente ha recibido siendo contador público que no trabaja por prestación de servicios, sino que está vinculado directamente a una organización como trabajador con contrato laboral. Y fíjense que nuevamente la situación es la misma. La línea B azul de
corresponde a las tarifas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que son tarifas que están supremamente distantes de las tarifas reales que nuestros contadores públicos respondieron en la encuesta. Entonces, fíjense que en todas estos cargos, jefe de contabilidad, jefe de presupuestos, jefe de cartera, hasta gerentes administrativos y financieros, ningún salario de los que respondieron en nuestra encuesta llega a ser ni siquiera el salario más bajo propuesto por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, esto nuevamente nos da pistas de que hay una diferencia enorme, digamos, en lo que ha sugerido el Consejo Técnico versus lo que en efecto como contadores públicos estamos logrando pactar en el mercado laboral. Nuevamente aquí ya les recuerdo el enlace que queda disponible dentro del informe especial para que puedan descargar el Excel con los resultados de la encuesta y profundizar a más detalle. Y en el informe especial de nuestra revista también van a encontrar 2 hojas finalizando en las cuales hemos seleccionado algunos de los comentarios que ustedes como contadores públicos quisieron dejarnos recomendados para iniciar el debate. Por ejemplo, uno de ustedes nos decía, la mayoría de las empresas que requieren un servicio por outsourcing son pymes y estas no tienen un músculo financiero grande para pagar un honorario decente. Asimismo, tienen una carga excesiva de pagos al Estado, Cámara de Comercio, por ejemplo. Es un costo que no trae mucho beneficio y eso hace que estas no puedan costear un buen pago de asesoría. Ese es uno de los comentarios que ustedes nos dejaron para iniciar el debate. Entre las respuestas o comentarios más reiterativos tenemos cuestiones como nos consideran un gasto innecesario para las empresas, los clientes valoran nuestros servicios solo como un requisito legal, es urgente que como contadores públicos unifiquemos tarifas o existe competencia desleal entre contadores públicos. Este ha sido a grandes rasgos los resultados de la gran encuesta nacional Actualícese sobre honorarios del contador público. Este es solamente el primer paso, no queremos que se dé esto como una conclusión. Creemos que por el contrario es solamente el primer paso para empezar a poner sobre la mesa una discusión gremial en los diferentes espacios en los que participamos como contadores públicos para, insisto, seguir trabajando en lo que el profesor Mauricio Gómez Villegas nos sugiere como una buena cultura contable y la dignificación de la profesión. Muchísimas gracias, Carlos y doctor José Hernando, por darnos este espacio y bueno, ojalá que el material que les estamos dejando desde Actualícese sea útil para nuestros usuarios y suscriptores.